En el encuentro de hoy vamos a hacer nuevamente mención al tema principal de la asignatura, que es el manejo de funciones. Vamos a volver a repasar lo que es un pasaje de parámetros por valor y vamos a hacer una introducción a lo que es el pasaje y también se conoce como pasaje y o recepción de parámetros por referencia, que es el tema más importante dentro del tema clave que es el tema de funciones. Vamos a combinar variantes de estas funciones con o sin tipo, con o sin parámetros, y si recibiesen parámetros las funciones, la diferencia entre la recepción por valor y por referencia, para hacer la gestión de algunas estructuras de datos. Generalmente, bueno, comenzando con una variable simple, pero después pasando a las diferentes estructuras, vectores, matrices y lo que se verá la semana que viene, que es el tema de structs o registros o colecciones heterogéneas de datos. Entonces vamos a comenzar con la creación de un proyecto en nuestra solución, haciendo clic derecho, agregar nuevo proyecto. Vamos a poner la opción de elegir un proyecto de consola siguiente y vamos a poner acá, por ejemplo, parámetros, valor y referencia. Ponemos siguiente y crear. Sabemos que tenemos una solución única dentro de la cual se van agregando nuevos proyectos de consola y esto nos va a generar el nombre del proyecto que está contenido en la solución y se genera en forma automática un código inicial para program.cs. Entonces, habíamos comentado que por dar esta sensación de simplicidad, estas nuevas versiones de Visual Studio no tienen incluido el código generado clásico de lo que es un programa vacío en C Sharp. Entonces vamos a señalar de forma implícita la presencia de la función principal, por ejemplo, debajo de este comentario, debajo de esta línea o de esta, digamos, referencia, digamos, de corte en el código con un pequeño comentario, vamos a estar dentro de la función principal o dentro de la función main. Vamos a volver a registrar para poder retomar y enganchar el tema de parámetros por valor con el tema principal, que es la recepción de parámetros por referencia, ver justamente la diferencia entre un parámetro por valor y por referencia, lo que hay, digamos, que tener en cuenta, porque eso hay un punto, digamos, un antes y un después de la programación o del desarrollo de software en la comprensión y el manejo, la gestión de funciones y la recepción de parámetros, ya que el propio paradigma de la programación estructurada está basada en justamente hacer que el ciclo de vida del software utilice una técnica particular de observar y de analizar una realidad, es decir, un problema, y poder hacer el análisis, el diseño de la solución lógica y su implementación a través de este paradigma, que funciona de forma esencial a través de el diseño de pequeñas funciones, es decir, pequeñas funcionalidades concretas que después pueden ser invocadas desde la función principal o bien las funciones pueden llamarse entre sí y colaborar para solucionar el problema. Entonces, el ejemplo típico con el que habíamos comenzado, es decir, el más aparentemente simple de todos, para mostrar los conceptos, no solo la simplicidad de hacerlo de memoria o con una calculadora, era sumar dos números. Acá vamos a declarar e inicializar directamente en forma explícita una variable x y una variable y vamos a tener, por ejemplo, una variable z en cero. Esto ya lo vimos, lo vamos a repasar para que quede registrado de una manera un poco más cómoda en esta resolución
que es más cómoda que la resolución que tenemos en el aula, que es más restringida. Entonces ahora el propósito era sumar los valores de x y de y, pero a través de una función con tipo. Para eso declarábamos una de las variantes de las funciones. Una función con tipo de dato de retorno primero menciona el tipo de dato retornado, después se da el nombre de la función y la lista de parámetros formales. En este caso vamos a tener un parámetro A y un parámetro B. Esa lista de parámetros formales, podríamos poner acá algunos comentarios solo como para aclarar el significado de cada una de estas variables o parámetros según la ubicación que tienen en el código fuente. Y la línea 2 está entonces formando lo que se denomina la línea 2, forma lo que se va a denominar el prototipo o encabezado, cabecera o declaración de la función, que es una terna. Esa terna está formada por el tipo de dato que se retorna, o bien la palabra void. Si esta función no retornara nada a nadie, comenzaría con void en minúsculas, que quiere decir vacío. Si retorna algo, solo puede retornar exactamente un solo dato perteneciente a un tipo de dato concreto. Entonces, por ejemplo, si queremos que la función retorne un entero, colocamos int delante del nombre de la función. El tipo de dato retornado es el primer elemento de la terna. El segundo elemento de la terna es el nombre de la función, que conviene que empiece en mayúsculas, y puede ser un verbo, por ejemplo, sumar, o podríamos poner sumar enteros, o bien un sustantivo, por ejemplo, suma, o bien suma de enteros. Cualquier estilo es correcto, pero si uno adapta un cierto estilo, por ejemplo, un verbo y sobre qué se aplica ese verbo o esa acción, acá podemos, por ejemplo, poner una función específicamente para sumar dos números enteros. Y después el tercer elemento del prototipo es la lista de parámetros formales, separados por comas. Esto forma el prototipo o cuerpo de la función. Y después, entre llaves de apertura y cierre, está lo que se llama desarrollo, implementación o cuerpo de la función, ¿sí? Como esta función retorna un entero, está obligada y aparte está limitada a retornar precisamente un valor entero. Entonces la buena práctica simplemente sugiere que si la función es una función con tipo de dato de retorno, la función declare de forma interna como primera medida una variable local a la función que representa aquello que se va a retornar finalmente. Supongamos que en este caso esa variable que va a ser retornada se declara localmente, es decir, está creada totalmente dentro del cuerpo de la función con el nombre suma y un valor por defecto cero. Entonces acá vamos a poner la indicación de retorno, que es obligatorio para retornar suma. Esto resuelve el hecho de que la función, estando obligada a retornar un entero, declara una variable local que tiene como propósito, bueno, contener el valor que va a ser retornado. Esto es para no olvidarnos de retornar y para no perder la pista de la variable que representa lo que se va a retornar. Es solamente una sugerencia de buena práctica. En el medio de las instrucciones hay que darle un contenido o un valor válido, un valor útil o un valor pertinente a esa variable que va a ser retornada. Y en este caso, dijimos esto, por intuición sería la suma de los parámetros o los valores que se envían a la función, es decir, los valores A y B que son recibidos en la función, en su prototipo, a través de los parámetros formales. Una vez que está diseñada la primera versión de la función, ya podemos hacer uso. Es decir, podemos llamar, utilizar o invocar la función sumar enteros, dándole los datos de entradas que necesita y
haciendo uso del valor que va a retornar esta función. Estando en main, de forma implícita, ya sabemos que desde este comentario hacia abajo estamos dentro de la función principal. Ahora quisiéramos que z tomara el valor de x y de y, pero no en forma directa. No queremos hacer de forma directa x más y, sino que queremos delegar la responsabilidad de resolver esta suma a una función, es decir, un pequeño subalgoritmo que está especializado en hacer exactamente esa tarea que es sumar dos valores enteros. Entonces, en lugar de hacer directamente esta operación, vamos a invocar a la función sumar enteros, la cual necesita que se le provean dos datos de entrada, que arriba en el prototipo son recibidos como A y B, pero desde acá, desde el llamado, vamos a enviar los llamados argumentos o parámetros actuales. Vamos a poner, por ejemplo, acá debajo, parámetros actuales. Parámetros actuales o argumentos hacen referencia a los datos de entrada que recibe una función cuando se la invoca y que son válidos para ese llamado particular. Estos parámetros actuales también se conocen como argumentos. De todas formas son sinónimos la palabra parámetro y argumento, pero si se utilizan completamente a secas, cuando se dice la palabra parámetro, se hace referencia al prototipo de la función, los datos de entrada que recibe la función. Y cuando se dice a secas argumentos, se está haciendo referencia a los valores que se usan en un llamado particular de la función. Y si no, se tendrá que decir parámetros actuales, los que sirven para cada llamado, o bien parámetros formales, es decir, los que están indicados en esta lista de parámetros en el prototipo de la función. Nuevamente, aquí los parámetros, esta es una idea clásica, es una idea esencial de eje, de guía, es una primera impresión sobre la cual después vamos a comprender muchas otras formas diferentes de recibir parámetros. Hay parámetros obligatorios y parámetros optativos, parámetros que pueden o no recibir un valor por defecto, parámetros de solo entrada o de solo salida o parámetros de entrada-salida. Entonces, algunas de esas combinaciones se están utilizando acá sin dar todavía ese nombre en forma explícita. Pero las dos formas esenciales de recepción de parámetros son los parámetros por valor y por referencia. Entonces, volvamos a indicar esta idea. Cuando en el prototipo de una función, un parámetro, cada parámetro se analiza en forma individual de todos los demás parámetros. Cuando un parámetro formal en una función está indicado solo como el tipo de dato y el nombre, ese parámetro se recibe por valor. En este caso A se recibe por valor y B se recibe por valor. Habíamos indicado, pero lo vamos a volver a indicar por acá, que cuando un parámetro formal se recibe por valor, ¿sí? El argumento, es decir, el argumento correspondiente, esto sería el parámetro actual en el llamado, en el uso, el argumento correspondiente puede ser cualquier expresión, es decir, cualquier expresión, ya sabemos la idea de expresión, que finalmente se evalúe al tipo de dato del parámetro, por un lado. Y lo que se envía, lo que se envía a la función es una copia
de lo que vale el argumento evaluado. Esto es como para, digamos, tenerlo por escrito, es, digamos, demasiado larga la frase, pero es como para, digamos, hacer hincapié en esto. Veamos qué significa en la práctica. Toda la información está esencialmente indicada en el prototipo de la función. Sabemos cómo se llama la función o nosotros le vamos a dar nombre. O sea, estamos haciendo un estudio doble. Por un lado, ser nosotros como desarrolladores quienes diseñen las funciones a partir de analizar un problema que se quiere resolver. Y por otro lado, poder interpretar funciones desarrolladas por terceros, es decir, por otros desarrolladores, parte de un equipo de desarrollo, o bien por una empresa. Las empresas pueden proveernos librerías o bibliotecas que son colecciones de funciones. Son pequeños subalgoritmos que interactúan para resolver un problema. Por ejemplo, podríamos obtener una librería que nos ayude a crear un archivo PDF. No lo vamos a hacer nosotros desde cero a la solución de ese problema. Habrá otros desarrolladores con muchas inquietudes, digamos, ganas de aportar a la comunidad, de mostrar sus conocimientos, ser solidarios, etcétera, y empresas que lo hacen también para que la propia industria pueda crecer o para justamente comercializar su servicio de hacer una librería para crear un PDF, hacer una librería para generar, no sé, una galería de imágenes navegable, etcétera. Eso se implementa a través de una serie de pequeños algoritmos que colaboran, o sea, funciones. Y uno lo que va a necesitar saber de una función, ya sea que la haga de manera propia desde cero o que analice la función de otros, es primero analizar el prototipo. El nombre se necesita para poder llamarla a la función y nos indica cómo usarla. Esta función va a retornar sí o sí un solo dato, que es un entero. Y necesita que le pasemos como dato de entrada A y B, dos parámetros formales que se reciben por valor. Volvamos a recordar que tiene que haber una correspondencia total entre los argumentos y los parámetros. Es decir, se corresponden por posición. Lo primero que se menciona en el llamado corresponde con lo primero que está en el prototipo. Es decir, obviamente, de manera previa también tendrán que coincidir en la cantidad. Si la función recibe dos parámetros, la llamada envía dos parámetros. Se corresponden por cantidad, se corresponden por posición. Lo primero que se menciona con lo primero que se mencione aquí. Se corresponden por el tipo de dato. Si esto espera recibir un entero, acá se tiene que enviar finalmente un entero. Y se van a corresponder por el rol que tienen las variables, o sea, el propósito. En este caso, ultra particular, al ser una suma, no hay problema de enviar primero X y Y o bien hacer el llamado con Y y X, porque la suma es conmutativa. Formalmente, A es el primer sumando o el operando de la izquierda de esta operación, porque acá adentro estamos gestionando o manipulando a los parámetros A y B. Y formalmente el parámetro B es el segundo que se va a recibir por valor y representa el segundo sumando, o sea, el operando de la derecha de la suma. En el caso de que, por ejemplo, nosotros tuviéramos que dividir enteros y acá tuviéramos que aplicar el operador de división, ahora no es lo mismo, después ya volvemos a esta versión de la suma, no es lo mismo enviar Y en primer lugar y X en segundo lugar que enviar X y Y en este orden, porque ahora el primer elemento que se recibe es el dividendo y el segundo elemento que se recibe es el divisor y la divisor, digamos la división como operación aritmética no es conmutativa. Entonces es importante, parece evidente, porque vamos a ver solo los casos más sencillos, que los parámetros se tienen que corresponder por cantidad, por tipo de dato, por posición y por el propósito que tienen. De todas formas, no hay que, digamos, perder la pista a eso, es solo interiorizarlo la primera vez y con un poco de práctica
vamos a poder usar directamente las funciones correctamente mucho más rápido o identificar qué puede estar fallando. Me faltó un parámetro o estoy pasando parámetros que son de tipos de datos diferentes o no estoy retornando nada o no estoy retornando lo que necesito que retorne la función, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es una serie de pruebas acá. Simplemente vamos a mostrar los valores que tengan al final X, Y Z. Lo vamos a hacer con un console.writeLine. Vamos a hacer la extrapolación y vamos a decir, bueno, por ejemplo, X, dos puntos, va a valer, bueno, pongamos acá una expresión. Mencionemos la variable X. ¿Esto qué muestra en pantalla? Bueno, simplemente el valor de X. Y exactamente lo mismo para, para Y y para Z. Entonces ahora, bueno, nos vamos acercando al tema clave, que es el envío y recepción de parámetros por referencia, pero esto viene más adelante, viene a continuación. Nos enfoquemos ahora en intentar predecir qué es lo que va a mostrar la pantalla si ejecutamos este código. ¿Qué creemos que puede llegar a mostrar para X, para Y para Z? De hecho, bueno, no hay que adivinarlo o improvisarlo, es decir, ir haciendo distintas alternativas al azar hasta que le acertemos. Podemos hacer una cierta predicción porque tenemos que el prototipo. Ahora profundicemos qué quiere decir que un parámetro formal se reciba por valor. En este caso A, ¿cómo se recibe? Por valor. ¿Por qué? Porque solo aparece el tipo de dato y el nombre del parámetro. ¿Cómo está siendo recepcionado o recibido el parámetro formal B en el prototipo? Por valor, porque solo aparece el tipo de dato y el nombre del parámetro. ¿Qué quiere decir un poco más profundamente que un parámetro se recibe por valor? Cuando un parámetro se recibe por valor y por alguna razón necesitara alterar el contenido de ese parámetro adentro de la función, vamos a suponer lo siguiente. En condiciones normales, nosotros vamos a recibir originalmente un cierto valor A y un cierto valor B. Esos valores A y B se van a sumar de forma correcta, tal como fueron recibidos, y se van a asignar ese resultado de la suma aritmética a la variable suma, que finalmente va a ser el retorno de la suma original correcta. Vamos a suponer por un momento que por alguna razón, en algún punto de la función, nosotros vamos a, de hecho, a que hacer uso de los parámetros como si fuesen variables, porque lo son. Hagamos otro paréntesis acá. La línea 4 está declarando lo que se denomina una variable local. Una variable local es una variable que está siendo creada desde el cero absoluto totalmente dentro del cuerpo de la función. Cuando la variable se crea dentro del cuerpo de la función, o sea, en lo que ahora está en celeste, eso es el cuerpo, desarrollo o implementación. A esa variable se le llama variable local. Es decir, esta variable suma es una variable local porque está creada localmente dentro del cuerpo de la función. En cambio, A y B están siendo creadas en el prototipo de la función, o sea que son parámetros formales porque están en el prototipo. Pero en el cuerpo de la función A y B se pueden considerar variables, solo que no fueron creadas dentro, sino que fueron creadas en el prototipo. Volviendo, si por alguna razón al parámetro formal que recibimos por valor necesitamos alterarlo, vamos a suponer que por alguna razón queremos en otra versión de otro problema, necesitamos asignarle a la variable A el valor 100. Alterar este parámetro por valor no tiene ningún impacto afuera de este contexto. Es decir, no va a impactar, por ejemplo, en la función principal en ningún lugar. Solamente tiene un efecto local. ¿Por qué? Porque el parámetro está siendo recibido por valor. Entonces la pregunta sería, si nosotros enviamos acá originalmente X y Y, tenemos acá, bueno, una
pequeña presentación muy, digamos, sencilla como para hacer, digamos, esta idea. Vamos a poner que acá la variable se llama z y bueno, hagamos de cuenta también, a ver si lo podemos hacer como para que quede un poco más, digamos, representativo. Es lo mismo, pero pongamos 5 y 6, es lo mismo, 5 y 6. Esto es un esquema solamente como para ahora hacer énfasis en lo que se envía y en lo que se recibe. Entonces, nos enfocamos un momento acá. ¿Cómo están siendo recibidos A y B? Por valor. Esto quiere decir que si un parámetro se recibe por valor, ¿qué es lo que se va a enviar y qué es lo que se va a recibir? Cuando un parámetro formal se recibe por valor, el argumento correspondiente puede ser. Entonces, vamos a venir acá. Lo vamos a hacer con toda la calma que se necesite porque este es el tema clave, no solo de programación uno, sino de todo el desarrollo de software. Entender esto es estar en un antes y un después para todos los siguientes paradigmas y para cómo funcionan también los lenguajes ultramodernos. Es una idea clásica, pero es la base para después poder profundizar en lo que es más avanzado a futuro, ¿sí? En este caso, ¿cómo se recibe A? Por valor. Entonces dice, cuando un parámetro formal se recibe por valor, su argumento correspondiente, el argumento correspondiente sería su parámetro actual. Como este es el primero, este sería el primer argumento. Puede ser cualquier cosa, cualquier expresión. En este caso particular es solamente la variable x, pero podría ser cualquier cosa. Puede ser cualquier expresión que al final se evalúe al tipo de dato del parámetro. Entonces acá uno podría poner cualquier cosa que al final sea un número entero, que es lo que espera recibir quién, el parámetro formal a. Entonces, ¿sería válido poner x? Sí, porque a solo recibe un valor. ¿Podría poner x más 1? Sí, porque el parámetro formal se recibe por valor. Acá puedo poner cualquier expresión que al final se evalúe a un entero. Si x vale 5, se evalúa 5 más 1, 6. ¿Es un entero? Sí, es válido. Puedo poner, por ejemplo, 2x. Sí, porque esta expresión cuando se evalúe va a ser evaluada a un número entero. X es un entero que vale 5, 2 por 5, 10. El resultado es entero, vale, porque acá vamos a recibir un número entero. Lo mismo pasa para Y. Y es el segundo argumento o segundo parámetro actual. ¿Con quién se corresponde? Con el segundo parámetro formal. Como este parámetro se recibe por valor, acá puedo poner cualquier cosa. En este caso Y, pero lo mismo, podría poner Y más 2 o podría poner Y más X, porque en sí mismo Y más X es una expresión, los argumentos no se ven entre sí, o sea, se los analiza en forma independiente. Entonces, esa expresión es válida porque tanto Y como X son enteros, acá se suman y la suma es un entero. Es válido. Podría poner, por ejemplo, el número 15. Sí, es válido. ¿Por qué? No porque simplemente se escriba acá, sino porque arriba el parámetro formal es un entero y se recibe por valor. Si se recibe por valor, acá puedo poner cualquier expresión mientras sea un entero. En este caso es el literal 15, es un entero, es válido. Por otra parte, que el parámetro formal se reciba por valor, ¿qué implica? Que si por alguna razón hay que alterarlo al parámetro por valor adentro de la función, esto no tiene impacto afuera. No tiene impacto, no influye a nadie hacia afuera de la propia función. Tiene un impacto local nada más. Dicho eso, será válido hacer este llamado. Todo está en el prototipo. Y quitemos esto momentáneamente. Y sí es válido porque A y B se reciben por valor
X y Y son enteros y son expresiones que derivan a un entero, por un lado. Ahora, ¿qué es lo que se envía? Lo que se envía a la función es una copia de lo que vale el argumento. Aclaremos más si ya hace falta. Una vez evaluado. Entonces, ¿cuál es el argumento? El primer argumento de sumar enteros. X. ¿Cómo se recibe? Se recibe con A y se recibe por valor. Por lo tanto, ¿quién va a ser enviado? ¿Qué es lo que se envía desde la llamada en main hacia la propia función? Una copia de lo que vale este argumento. ¿Cuánto vale X? La variable vale lo que contiene. Entonces, X vale 5, se envía que una copia de quién? Del 5, porque eso es lo que vale el argumento una vez evaluado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí? ¿Cómo lo ven? Sí, sí se entiende, profe. Bueno, gracias, Che. Vamos a hacerlo con calma porque ahora viene el tema importante. Todo es importante, pero quiero decir, el poder percibirlo, eh, una primera aproximación en lo que es un parámetro por referencia va a ser importante porque facilita el aprendizaje y la aplicación después. El segundo argumento, el segundo parámetro actual es la variable y. ¿Es válido? Bueno, eso me lo va a informar el prototipo. Todo está en el prototipo. El prototipo dice que este segundo parámetro formal se recibe por valor porque solamente está el tipo de dato y el nombre del parámetro. Por lo tanto, ¿qué se va a enviar? Una copia de lo que vale el argumento evaluado. El argumento es y. ¿Cuánto vale y? 6. Evaluar una variable es simplemente ver cuánto contiene. Entonces se va a enviar una copia del 6. Dentro de la función, ¿qué se va a recibir? Bueno, se va a recibir 5 y 6. La suma es 11 y se va a retornar el contenido de la suma. Por lo tanto, ¿qué debería mostrar la pantalla? Debería mostrar que x vale 5, y vale 6 y que z, que toma lo que retorna la función con tipo, vale 11. Bueno, eso debería ocurrir en teoría. Pongamos acá clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Hagamos una primera aproximación. Esperemos a que pase por el antivirus. Bueno, acá va a aparecer el mensaje de el fin de programa directamente. Ya vamos a poner acá un salto de línea y que se solicite una tecla. Bueno, un minuto para analizar esto. Demasiado. Esperemos a que lo pase. ¿Sí? Entonces, X vale 5, Y vale 6 y Z vale 11, que era lo que esperábamos. Esto es solo como para que nos enfoquemos. Ya se hace el salto de línea y aparece el texto final como para no distraernos. Bueno, la pregunta es ahora, ¿será válido colocar, por ejemplo, mm, X más 1? Sí, porque en el prototipo A se recibe por valor. Entonces ya nos olvidamos temporalmente de estos valores iniciales y tenemos que enfocarnos en qué cosa es lo que va a mostrar Z, X y Y para no hacer tantos cambios. Fijémonos, si X vale 5 y acá mostramos el valor de X, X va a ser, X en sí mismo sigue valiendo 5, ¿sí? Lo que vamos a cambiar momentáneamente es el valor de Z para enviar distintos parámetros actuales. Si enviáramos, por ejemplo, X más 1, ¿cuánto tendría que valer Z? Sabemos que en el mensaje final X y Y van a seguir valiendo 5 y 6. Lo que va a cambiar es la suma, porque ya no vamos a sumar de forma pura.
X y Y. Queremos enfocarnos ahora en cuánto vale Z. Si acá enviáramos, por ejemplo, X más 1, ¿cuánto debería valer Z? Bueno, Z debería valer 12, porque ¿qué es lo que se va a enviar? Acá se va a enviar una copia de lo que vale el argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento, porque el parámetro se recibe por valor, puede ser cualquier expresión. En este caso es la expresión X más 1. Hay que evaluarla. X más 1 sería el valor actual de X, que es 6. Perdón, X vale 5 más 1, 6. Entonces se va a enviar que una copia del número 6. Y también vale 6 en sí mismo. Enviamos una copia del número 6. La función hace la suma correcta y devuelve 12. Pero los valores de X y de Y no cambian. Veamos. Eso es para hacer énfasis en que cuando el parámetro se recibe por valor, abajo, en el llamado, uno puede poner cualquier expresión. Entonces vemos que Z vale 12, porque es lo que se sumó. No sumamos ahora X y Y, sino que hemos sumado X más 1 como primer argumento y Y que vale 6. Bueno, ahora viene otro pequeño paso intermedio. Vamos a suponer que enviamos X y Y en forma directa. Y por alguna razón, después de que se aplique la suma correcta y se retorne la suma correcta, en el medio queremos que o necesitamos que A valga 100 y que B valga 200. A y B se reciben por valor, o sea que solo tienen impacto localmente. Alterar estas variables no impacta afuera de la función misma. Por lo tanto, acá la pregunta sería, si volvemos a ejecutar este código, ¿cuánto va a valer X y cuánto va a valer Y y cuánto va a valer Z? ¿Qué se va a mostrar por pantalla? Como A y B se reciben por valor, A y B, si son alterados adentro de la función, no van a tener impacto afuera. O sea que vamos a seguir viendo los valores originales. 5 para X, 6 para Y y la suma 11. ¿Sí? Bueno, hasta ahí se entiende, chicos. Ahora viene lo nuevo. Esto fue un repaso. Ahora viene lo novedoso. Vamos a imaginar ahora que, quitamos esto, que queremos o necesitamos que, por ejemplo, el primer parámetro A sea recibido por referencia. ¿Cómo vamos a distinguir un parámetro por valor de un parámetro por referencia? Micro paréntesis. En el lenguaje original, donde se implementó esto, en el lenguaje C, era imposible saber en el llamado, es decir, en la lectura de la invocación a la función, si esos argumentos se correspondían con parámetros por valor o por referencia arriba en el prototipo. El prototipo lo decía claramente porque agregaba un símbolo especial que hacía que ese parámetro se reciba por referencia. C Sharp solucionó eso magistralmente y hace que sea no solo imposible de confundir, sino que no se pueda compilar el programa si se utiliza de forma incorrecta. O sea, el programa directamente no puede ser compilado. Para crear un parámetro por referencia, vamos a preceder el parámetro de la palabra ref. Eso es todo respecto de diferenciar un parámetro por valor de un parámetro por referencia. Ahora, se entiende esta idea, ¿verdad? ¿Cómo está siendo recibido A? ¿Por valor o por referencia? Por referencia porque está precedido del prefijo ref. Esto es exclusivo de C Sharp. Y el parámetro B, ¿cómo está siendo recibido? Por valor, porque solamente está indicado el tipo de dato y el nombre del parámetro. Entonces, ahora vamos a completar esta idea. Vamos a decir,
Cuando un parámetro formal se recibe por referencia, el argumento correspondiente solo puede ser una variable del mismo tipo de dato, ¿sí? No puede haber ninguna otra alternativa. Cuando el parámetro formal en el prototipo de la función se recibe por referencia, la única posibilidad es que su argumento correspondiente en el llamado sea exclusivamente y únicamente una variable del mismo tipo de dato. ¿Qué es lo que se envía? Lo que se envía a la función es la propia variable, obviamente incluido su contenido, ¿sí? Podemos aclarar, o primero terminemos esta idea. Todo lo que le ocurra al parámetro formal dentro de la función impacta en forma instantánea en en el argumento que fue enviado. Es decir, porque no hay otra alternativa, la variable enviada como argumento, ¿sí? Entonces, cerremos esta idea y después completamos para que ya queden, digamos, las tres partes o los tres elementos. ¿Qué es lo que se puede enviar? ¿Qué puede ser enviado? ¿Qué es lo que se recepciona? ¿Y qué efecto tiene alterar el parámetro adentro de la función? Cuando un parámetro formal se recibe por referencia, debajo, en el llamado o en el uso, el argumento solo puede ser una variable del mismo tipo de dato. Y lo que se envía a la función es la propia variable con su contenido. Y todo lo que le pase al parámetro adentro de la función le pasa instantáneamente, impacta de forma instantánea en el argumento que fue enviado, o sea, en la variable enviada. Veamos qué quiere decir esto, qué significa esto. ¿Cómo está siendo recibido en este caso A? ¿Por valor o por referencia? Por referencia. Eso quiere decir que si ahora nosotros, por ejemplo, por alguna razón, necesitamos alterar el parámetro formal A, este cambio sí tiene efecto hacia afuera de la función, porque es una referencia. Lo que vamos a hacer es tomar originalmente el A y el B original y vamos a calcular la suma original correcta, exacta, y es la que vamos a retornar. Vamos a tomar A y B original, se suman y se retoma la suma correcta. Pero en el medio ahora vamos a alterar el parámetro A, le vamos a poner arbitrariamente el número 100. Vamos a ver qué efecto tiene esto. Entonces, si el parámetro formal por referencia o el parámetro formal se recibe por referencia, la única posibilidad en el llamado, fijémonos que ahora ya aparece acá un pequeño simbolito rojo, porque falta algo en la sintaxis, dijimos, lo único posible si el parámetro formal se recibe por referencia es mencionar acá una variable.
lo cual es correcto porque estamos mencionando una variable, que es la única posibilidad. Pero ahí viene la enorme ventaja que da C Sharp. Para que no haya confusión, como ocurría antes, para saber cuál será por valor, cuál será por referencia, etcétera, en el propio uso, es decir, en el propio llamado, en la propia utilización de la función, hay que preceder el argumento con la palabra ref. ¿Sí? Entonces, no puede ser posible confundir un parámetro por valor de un parámetro por referencia, porque el parámetro por referencia necesita en el prototipo estar precedido de la palabra ref y aparte tiene que estar precedido de la palabra ref en la propia llamada a la función, porque si no, esto no compila. Si quitamos esto, fíjense que abajo de la X va a aparecer un subrayado en rojo. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque no puedo simplemente pasarle a la función dos argumentos. Podría si fueran por valor, pero acá hay una que es por referencia. Entonces, se tiene que preceder en el propio llamado a la variable, porque es la única posibilidad. Y ahora, ¿quién viaja en cada caso? Volvamos a nuestro ejemplo. Tomemos, por ejemplo, que ahora nosotros queremos poner acá ref int. ¿Qué habría que colocar acá? Ref x. Entonces, pongamos esto acá momentáneamente así para que no se pierda la caja de texto, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo se recibe el segundo parámetro formal? ¿Por valor o por referencia? ¿Cómo está siendo recibido ese segundo parámetro formal? ¿Por valor o por referencia? Por valor porque solamente se indica el tipo de dato y el nombre del parámetro. Si eso ocurre, ¿qué pasa en el llamado o en el uso? Bueno, ahí se puede colocar cualquier expresión que finalmente se evalúe al tipo de dato del propio parámetro. Entonces, ¿es válido colocar y? Sí, es válido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, poner simplemente un argumento, ese argumento se va a evaluar y se va a enviar una copia de lo que vale el argumento evaluado. Por lo tanto, ¿quién va a viajar por acá? Bueno, va a viajar una copia de lo que vale y, o sea, viaja el 6. ¿Está? Ahora, el primer parámetro, ¿cómo se recibe? ¿Por valor o por referencia? Por referencia, porque está precedido de la palabra ref. Y ahora es obligatorio preceder de la palabra o del prefijo ref en el llamado. Lo que cambia es que ahora va a ser enviado ¿quién? A la función. Se envía a la función la propia y mismísima variable x en persona. Acá solamente se puede mencionar una variable. Y lo que viaja es la propia variable x, la propia variable con todo y contenido. O sea que ahora por acá va a viajar ¿quién? X. ¿Con qué valor? Con lo que contiene, es decir, con el valor 5. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia, chicos? De lo que se envía y de lo que se recibe cuando el parámetro se recibe por referencia. Ahora, todo lo que le ocurra al parámetro A va a impactar de forma directa y de forma instantánea en la variable X, porque son la misma cosa. Acá viaja la propia variable hacia la función. Entonces queda pegada, queda ligada esta variable, que es un parámetro actual, con este parámetro formal. Dentro de la función, todo lo que le pase a este parámetro le pasa de forma instantánea a esta variable. Entonces ahora la pregunta sería, si x originalmente vale 5
y Y vale 6. ¿Qué se envía en primer lugar? Bueno, se va a enviar a qué? Se envía la propia variable x con el valor 5. Y acá se envía una copia de lo que vale ese argumento evaluado, o sea, el 6. Vamos a la función. La función toma el 5 y el 6 original, lo suma, eso da 11, que es lo que finalmente se retorna. Se retorna la suma original correcta. Pero en el medio, ahora, decimos que A toma el valor 100. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a mostrar en pantalla? ¿Cuánto va a valer X cuando se muestre este mensaje? Va a valer 100 porque X está totalmente vinculado al parámetro formal por referencia. Por lo tanto, X en el mensaje por consola va a valer 100, Y va a valer 6 porque solamente se envió una copia y Z va a valer la suma original. Esperemos a que nos dé esa verificación. Entonces, X, al haber sido enviado como argumento por referencia, todo lo que le pase al parámetro le pasa o impacta en la propia variable que fue enviada. Si hiciéramos lo mismo para el segundo parámetro, vamos a suponer que el segundo parámetro B también necesitamos recibirlo por referencia y que por alguna razón necesitamos alterarlo dentro de la función. Ahora, al ser una referencia, acá estaríamos obligados a poner la palabra ref delante. Entonces, ¿quiénes van a ser enviados a la función? La propia variable x y la propia variable y. X se envía ella misma con el valor 5 y la variable y se envía ella misma con el valor 6. Dentro de la función se hace la suma correcta y se retorna la suma correcta, pero A cambia a 100, por lo tanto va a impactar en forma instantánea ¿en quién? En la variable x, que es la que fue enviada en la llamada. Y y va a cambiar al valor 200 porque está totalmente ligado al parámetro b al ser una referencia. Entonces, ¿qué se va a mostrar por pantalla? La suma correcta porque se suman los valores originales, o sea, z sigue valiendo 11 porque es la suma original. ¿Cuánto va a valer x? 100. ¿Y cuánto va a valer y? 200. ¿Por qué? Porque están siendo enviados desde el llamado y recibidos en el prototipo por referencia. Todo lo que le pasa al parámetro por referencia impacta en la variable que es enviada. Entonces, x vale 100, y vale 200 y z vale 11. La suma es la correcta original, pero notemos que si acá x se inicializa en 5, y se inicializa en 6, y acá mostramos los valores y nos dice que valen 100 y 200, no hay acá en el main nada que haya alterado las variables x y y. X y y fueron alteradas en la función porque fueron enviadas ellas mismas como referencia y quedaron ligadas ¿a quién? A los parámetros formales A y B, ambos por referencia, entonces todo lo que se aplica como cambio o alteración a los parámetros por referencia impacta de manera instantánea ¿en quién? En las variables que son enviadas. Completemos esa idea acá entonces. ¿Qué es lo que se envía? Y vamos a suponer, para completar esa terna, que todo lo que le ocurra al parámetro formal, copiemos esa primera parte, ¿sí? Es la misma idea. Todo lo que le ocurra al parámetro formal
dentro de la función no tiene impacto fuera de la función. ¿Por qué? Porque en este caso estaremos trabajando con, con parámetros por valor. Los parámetros por valor simplemente reciben una copia de lo que vale su correspondiente argumento, que puede ser cualquier tipo de expresión una vez que esa expresión fue evaluada. En cambio, si el parámetro formal se recibe por referencia, lo único que se puede colocar como argumento es una variable del mismo tipo en donde viaja la propia variable y todo lo que le ocurra al parámetro le ocurre a la variable que fue enviada. Esa es la presentación elemental, digamos fundamental, de la aplicación de la recepción de parámetros por valor y parámetros por referencia en funciones. Vamos a colocar acá la versión original, solo como para eh, hacer la suma de dos números enteros tradicional, es decir, enviando solamente por valor los argumentos. Entonces tenemos ahora ya presentado de manera formal, con algún ejemplo mínimo, lo que sería el hola mundo del tema de recepción y envío de parámetros, parámetros por valor y por referencia.